Hola, bienvenidos. Esta es una probada con Juan Antonio Díaz y María Elena Sarmiento. En estos días hemos estado conmocionados con la coronación del rey Carlos III. Yo esperaba mayor pompa, lo quiso hacer un poco más chico, pero sí hubo chismes en abundancia, ¿no? Por ejemplo, la ausencia de Meghan y de los hijos de Meghan. Nos ha traído loca la monarquía viendo chismes. La verdad creo que a todos nos causa mucha curiosidad saber cómo se maneja un país con una monarquía de ese tamaño y es, quién sabe por qué, tal vez porque fantaseamos con convertirnos en ellos o porque no entendemos cómo puede funcionar una monarquía, pero los mexicanos, igual que en otras partes del mundo, hemos estado viendo con mucha avidez qué es lo que sucede en Así es que una ceremonia así. Así es que vamos a tocar ese tema de la monarquía, pero también de la monarquía a la mexicana. Y es que es increíble que nos parezca algo tan ajeno a nosotros. ¿Será que ocultamos nuestros orígenes? Se nos olvida nuestra historia y quiénes hemos sido. Pero si recordamos, tenemos 3 periodos de monarquía distinta en nuestro país. El primero fue con los mexicas. El güey Tlatoani era el jefe del imperio. A diferencia de los reyes o emperadores, el poder no se transmitía de padres a hijos, pero sí en una oligarquía. O sea, se escogía dentro de la familia real, dentro de los principales que ya habían ganado alguna nobleza por algún acto, el mejor. Pues a mí la misma gata que nada más que revolcada, ¿no? Sí, porque parte de la monarquía es que tengan el poder religioso y el poder del Estado y que concentren las monarquías absolutas todo el poder. Y ese era el caso de nuestra primera monarquía a la mexicana. Sí, porque yo dudo que el que vendía trayudas ahí en el mercado de Tlatelolco hubiera tenido la posibilidad de llegar a ser el emperador. Ah, no, y además la gente ni siquiera lo podía ver a la cara, había que tocar 3 veces el suelo con la frente y era toda una ceremonia poder ver al güey Tlatoani. Ajá. Que ahora pues nos decimos güey con mucha facilidad, pero güey Tlatoani era el mero mero, era la cabeza de nuestro imperio. Pero sí es muy distinto que se pase de padres a hijos. Y después de eso... Porque tienen menos poder. Sí, y después de eso podemos hablar del imperio de Iturbide primero y de Maximiliano, ¿no? Iturbide y Maximiliano, en la historia de México, nos los han pintado como 2 de los más grandes enemigos de la patria, traidores. Y pues yo no veo por qué. A ver, Iturbide primero estaba efectivamente en los ejércitos realistas. ¿Por qué? Porque ahí no había conservadores y liberales, sino había quien creía en la monarquía y quien no creía en la monarquía. Él creía en la monarquía y entonces al principio luchó contra los insurgentes. Pero después, en el famoso abrazo de Acatempan, se unió al ejército de los insurgentes y con su ayuda, él fue el que derrotó a las tropas españolas. Entonces, él fue el que ganó la independencia realmente. Entonces, entró como emperador interino, no sé cómo se llama el término, pero en lo que nos mandaban un emperador de España, pero España nos reconoció. Sí. No, ¿cómo que No, sí? que sí. España no, Sí, no nos reconocía. no nos reconoció la independencia, porque decían, ay, si ya le ganaron a unas tropas y ya por eso se creen independientes, pues no. Entonces no nos iban a mandar a nadie. Entonces él, que era de las familias más prominentes en México, fue nombrado emperador. Imagínense, tuvimos una ceremonia como la de Carlos y Camila, pero en la Catedral de la Ciudad de México. Ahí invistieron porque ¿cuál es la diferencia entre un rey y un presidente?
El contacto divino. Exacto. Al rey se le inviste como el ser del universo que más cerca está de Dios. Tiene un poder divino, un derecho divino que lo hace superior a los demás y lo hace tomar las decisiones correctas. Y así ungimos, yo no, evidentemente, pero nuestros antepasados mexicanos, a Iturbide y su esposa. Tuvimos emperador y emperatriz en nuestro México. Pero luego, pues resulta que Iturbide empezó a tener muchos problemas porque había muchas facciones y entonces disolvió el Congreso. Aguas, porque eso es lo que está sucediendo ahorita. Le están restando importancia a nuestro Congreso. Y como vio que se le venían todos los problemas encima, restauró el Congreso. ¿Y qué creen que hizo el Congreso? Ay, sí, no sé. Yo Pues, sabía de México. el Congreso lo que hizo fue considerarlo traidor. Después de que ellos lo habían proclamado, pero en este momento ya era traidor y si regresaba a México se le iba a fusilar, a matar en el momento. Pero la verdad es que los congresistas lo hacían un poco a la mexicana, como habladores que somos. A los mexicanos nos encanta hablar, decir te voy a matar, te voy a no sé qué, pero a la hora de la hora no esperamos que sea real. Y resulta que entonces se fue al exilio, estuvo por allá, pero se enteró de que los españoles iban a venir a atacarnos, no, los franceses, perdón, iban a venir a atacarnos justo en la batalla del 5 de mayo, o antes del 5 de mayo. Y entonces regresó a advertirnos. Y llegó a Tamaulipas y ahí lo fusilaron. Ahora, en ese entonces y actualmente, en términos generales, yo no soy monarquista, ¿para qué sirve un rey? Sí, yo creo que da cierta coherencia a la identidad nacional, ¿no? Como una imagen del gobierno, como una imagen de que somos un pueblo, somos una sociedad, excepto, lógicamente, las monarquías absolutas como la de Brunei, en donde El rey monarca es todo. todo. Sí, porque en las monarquías europeas hay parlamentarias, hay constitucionales. Ajá. Y entonces el poder del rey realmente es simbólico, Sí. está muy acotado. En México no era así. Ahora, Nuestro emperador Iturbide tenía un congreso, pero tenía muchos poderes. O sea, y Ahora, yo no me imagino una Inglaterra sin un rey, ¿sí? Porque se le pagará mucho y se quejarán de que cuesta mucho al Estado y etcétera. Pero también es fuente de ingresos. Y la gente lo ¿no? adora. Bueno, a este rey no tanto, a la reina sobre todo. Después de tantos años que estuvo en el poder, la mayoría de los ingleses a los que uno les pregunta si están conformes con su monarquía, se sienten muy orgullosos de ella. ¿Por qué los mexicanos Pero las cosas van cambiando. nos sentimos avergonzados? Pero Ajá. Iturbide lo vemos como un traidor. Sí, pero van cambiando las cosas porque según las últimas encuestas, los jóvenes ingleses ya no están tan de acuerdo con la monarquía. Eso es cierto. Sí. Porque sí es un gasto innecesario. Pero el factor exactamente es económico. Y además, Sí. ¿cómo puede alguien creer que hay un poder divino? Yo creo, no sé, que ya nadie cree en el poder divino. Simplemente es un sello de la iglesia que trata de investir a una figura. No es que sea mandado por Dios y seleccionado por Dios, yo creo que nadie lo cree. Yo creo que más bien es como un sello que se le pone, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? Porque yo sí vi a Carlos con su secretito que se puso en las mamparas para que lo ungieran, que en el momento más importante de la coronación, como un ser divino, en secreto, a obscuras, no, a ver. con un... Eso es muy cuestionable, porque también a ti te ungieron en el bautizo y te pusieron los aceititos y también cuando te estás pelas te La ponen, extremaunción te también. ponen también el aceitito y te fríen. Entonces no podemos decir que también nos seleccionan para ser un divino. Yo por eso digo que es más un sello, ¿sí? Un sello de pertenencia. Sí, no sé, para mí es eso.
Pues luego también tuvimos a Maximiliano. Ajá, sí. Ah, ibas a hablar del poder económico, perdón, te interrumpí. Que te digo, ya ni me acuerdo qué iba a decir, pero que todo, que los que están en desacuerdo con la monarquía, más bien es en el factor económico, no en el factor de tener un rey. Ellos quisieran que esos reyes pagaran impuestos, declararan, y a lo mejor esa podría ser una solución y seguir manteniendo el sistema monárquico. No lo sé, pero podría ser esa una solución, ¿no? Podría ser, porque la verdad es que en ninguna parte los reyes pagan impuestos. Ajá. El pueblo los mantiene sin hacer nada. Y eso es parte de la monarquía. Parte de lo que se quejaban del Dalai Lama, por ejemplo. Sí, ahora me voy a saltar a Maximiliano. No quería hablar de Maximiliano. Bueno, si quieres. Está bien, sáltatelo, haz lo que quieras. Y Yo voy a regresar a Maximiliano. y yo creo que lo más importante ahorita para nosotros como mexicanos es aquel que se cree rey, ¿no? Que trata de jugar con todo el poder, con toda la omnipotencia y decir, estos son mis deseos y se tienen que cumplir. Ahí yo creo que está el peligro. No somos monárquicos, pero tenemos a alguien que está actuando como monarca. A mí me asusta pensar que nuestro presidente se siente con la autoridad moral, que es algo parecido al derecho divino. Porque si tú eres moralmente mejor que el resto de la humanidad, pues no le tienes que preguntar a nadie, no le tienes que hacer caso a ningún congreso, con que tu palabra sea la ley es suficiente. Y así operan los operadores. Realmente queremos una monarquía a la mexicana, porque hacia allá estamos yendo, destruyendo las instituciones. Y ahí fue bueno la decisión de la Suprema Corte de Justicia que paró el plan B, ¿sí? Porque en última instancia le está diciendo un alto a ese presidente que se siente omnipotente, ¿sí? Que quiere acabar con las instituciones, que nos quiere llevar a lo que es su voluntad, ¿no? Y, siguiendo el ejemplo, también tienen sus vasallos. Todos los de Morena en la Cámara de Diputados y Senadores parecen ser sus súbditos de que hay que hincarse y besarle los pies, ¿sí? Aprobaron leyes sin leerlas, ¿sí? Ahorita les podemos preguntar, a ver, ¿qué costó el Insabi? Y te apuesto que muchos ni siquiera saben el costo del Insabi o porque no quieren agregar, porque sería la palabra correcta, al Instituto Mexicano de Seguro Social. ¿Sí? Al IMSS Bienestar. Por eso, pero es seguro, sí. Y lo agregan con el nombre de IMSS Bienestar, pero... En teoría sí, van a ser... dos instituciones agregadas. Aunque el director de uno va a ser el presidente del consejo del otro. Ajá. Entonces, pues, es lo mismo realmente. Tienes razón. Entonces, yo creo que ese es el peligro que tenemos y que además se dice y vive en un palacio y se siente todopoderoso. A mí me llamó la atención que sacó su estampita en la cuarentena y este poder es el que me va a evitar que me enferme, como si ya tuviera contacto directo, línea roja con el de allá arriba. Sí, tampoco. Y tanto le falló que hasta 3 veces se ha enfermado, aunque la segunda ya la pongo en duda. Digo la tercera. Sí. Pero ahí se ve que es un ser humano cualquiera jugando a un rol que no le corresponde. Sí. Okay. Pues yo quisiera saber qué piensan ustedes de la monarquía. Ajá. Que ¿No vas a tocar a Maximiliano? Ya Maximiliano quedó en el olvido. Es que realmente lo que les quería decir era puro chisme. Estaba sabroso, pero bueno, ahí les va. Digo, Maximiliano, pues, era muy importante en Europa. Realmente era uno de los que pertenecían a la realeza más importante. Y vino a México con la condición de que el pueblo de México quisiera que él viniera. Eso les pidió a los que fueron por él. Y entonces fueron unos representantes, dizque del pueblo de México, que cualquiera puede decir que es representante, y lo trajeron. Y él era más liberal que Juárez. Él estaba en contra de la esclavitud, estaba en contra de muchas cosas. Entre otras cosas, bueno, no podía tener hijos, entonces nombró a los hijos de Iturbide como herederos. Ah, sí, y eso también me llama la atención, ¿no? ¿Cómo sabiendo, o se supone que debe saber que México es una democracia, una república, hay personas como Benedicto y Francisco
que aceptan, Los papas. que aceptan a este nieto, bisnieto, tataranieto, no sé qué sea de Iturbide, como descendiente legítimo al trono de México, ¿sí? No sé si es falta de cultura, no sé si es falta de conocimientos o qué está pasando. Sí. Sí, realmente ellos no se ostentan como tales, pero sí son Pero los descendientes de reconocen, Iturbide. pero los reconocen. Y así los recibió el Sí. Papa, según dicen los chismes. No nos consta, Pero por lo no. menos hay fotografías en el que sí está Sí, en uniforme y con 80,000 medallitas sí. y ahí casi diciéndole a Francisco, oye, Paco, vamos a tomar la copa o cosas así. Y sin embargo, cuando oímos de Maximiliano, cuando oímos de Iturbide, pues nos da horror pensar que los mexicanos tenemos que pagar por el lujo de sus señores. Y ahora, ¿Le estaremos pagando a ellos? No creo. no, ya no. Ya no. Pero si pensáramos tuviéramos un emperador en este momento, o sea, el pensar que tú vas a pagar por un monarca, dices, no, yo no. Sí, no. Pero si el señor que vive en el Palacio Nacional se va convirtiendo en monarca, aunque no tenga el título, pues eso es lo que vamos a terminar haciendo. Pues sí, exactamente. Entonces, pues quisiéramos qué opinan de la monarquía a la mexicana y de lo que platicamos hoy. Gracias por vernos hasta ahorita. Síganse suscribiendo y dándole a la campanita. Gracias por todo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye bye.